Un telegrama perdido, y un secreto que alguien esperaba que nunca fuera leído. Bienvenido a Misterios Clásicos, soy tu anfitrión Armin. Esta curiosa comunidad sigue creciendo. Déjame saber en los comentarios desde dónde la estás mirando. Siempre espero leer sus mensajes. Profundicemos en el misterio de esta noche. Era el tipo de tarde que a Miss Marple siempre le resultaba particularmente agradable. No demasiado cálida, con una leve brisa que agitaba las clemátides en flor a lo largo del enrejado y el aroma de los bollos flotando desde la mesa del buffet bajo la carpa a rayas. La ocasión fue la fiesta de verano en el jardín de Longmeadow House, una tradición modesta, pero muy concurrida en el pueblo de Linsfield Green. Los niños corrían entre banderines, el vicario sonreía alegremente ante su taza de té y la rifa de la colcha de retales de la señora Penrose había llegado a una modesta pero entusiasta guerra de ofertas. Miss Marple, sentada cerca de un borde de malva a media sombra, observaba todo con cierta diversión. Llevaba un chal color lavanda, pálido para protegerse de la brisa, y bebía su té con la serena atención de quien nota mucho más de lo que deja entrever. Su tejido descansaba prolijamente sobre su regazo, aunque las agujas no habían encajado en casi 15 minutos. ¿Has oído hablar del telegrama que nunca llegó?, murmuró la señora Lavinia Trowse, inclinándose con actitud conspiradora desde su posición en el banco vecino. Sus ojos, siempre demasiado abiertos para sentirse cómodos, brillaban con la emoción de transmitir golosinas. Miss Marple inclinó cortésmente la cabeza. ¿Telegrama? De hecho, continuó la señora Trowse, bajando la voz, Margot Vance debía recibir uno esta mañana, de su hermano, o eso dice ella, muy en secreto, pero según la señorita Drew, nunca llegó nada a la oficina de correos. Curioso, murmuró Miss Marple, su mirada vagando por el césped hacia la propia Margot Vance, una mujer serena de 45 años, con guantes de lino planchados y una postura que desafiaba tanto el clima como los susurros. Estaba de pie junto a un rosal con el mayor Dudley, y su conversación se veía tensa por sonrisas forzadas. Dudley, un militar retirado con demasiado tiempo y muy poca sutileza, parecía bastante animado. Gesticulaba con su forma cortante, mientras Margot miraba repetidamente hacia la casa. Miss Marple, aunque apenas conocía a ambas partes, notó la tensión. Había dicho a menudo, y todavía creía, que las revelaciones más notables ocurren en los acontecimientos aparentemente menos notables. Hoy no fue la excepción. Fue un grito que rompió el murmullo soleado de la fiesta, una exclamación aguda y gutural procedente del campo de croquet. La risa murió como una vela al viento. La gente se dio la vuelta y luego se abalanzó en un movimiento sobresaltado hacia la fuente del disturbio. Miss Marple se levantó lentamente, apoyándose en un bastón con empuñadura de plata que rara vez necesitaba, y se movió con determinación detrás de la multitud reunida. Allí, junto al seto cerca del borde del césped, estaba la joven Lily Bartlett, criada de los Vance, con el rostro pálido como la leche y el delantal retorcido entre las manos. En la casa de verano, tartamudeó señalando con un dedo tembloroso. Él simplemente está tirado ahí. Dos hombres ya caminaban hacia la pequeña casa de verano con estructura de madera situada al final del terreno, el vicario y el señor Henry Pratt, el abogado local. Los espectadores, horrorizados pero ansiosos, se quedaron atrás. La señorita Marple no lo hizo. Momentos después, llegó al umbral y se detuvo. El cuerpo era el de un hombre, tendido de forma antinatural sobre el sillón de mimbre. Su corbata estaba arrugada y un sobre de telegrama medio doblado, extrañamente impecable, yacía sobre la pequeña mesa a su lado,
Un ligero rastro de sangre oscureció el cuello blanco de su garganta. Era el señor Godfrey Benz, el hermano separado de Margot, a quien pocos en el pueblo habían visto durante más de un año. Su repentina reaparición había sido motivo de muchas especulaciones y, como ahora comprendía Miss Marple, el telegrama que todos creían se había perdido. «Muerto», dijo el vicario en voz baja, santiguándose. «Yo creo que ha sido apuñalado». Los ojos de Miss Marple no estaban fijos en la herida ni en el telegrama. En cambio, observó la débil impresión en el reposabrazos de mimbre. Una segunda hendidura, más pequeña y más delicada de lo que sugeriría el peso de un hombre. Alguien había estado sentado a su lado. Y muy recientemente. El olor a rosas ahora era abrumador, denso en el aire. Detrás de ella, oyó el creciente clamor de voces. La señora Penrose se desmayó por completo. El mayor Dudley exigió orden, y alguien, probablemente Lavinia Trowse, ya lo había declarado absolutamente un crimen pasional. Miss Marple se volvió y salió una vez más a la luz del sol. Según su experiencia, la pasión tenía muy poco que ver con esos asuntos. No, esto era algo más tranquilo, más frío, y tenía todo que ver con ese telegrama. Llegó demasiado tarde o tal vez nunca tuvo la intención de llegar. La noticia se difundió por Linsfield Green con una velocidad y un fervor normalmente reservados para el descubrimiento de un bizcocho robado en la feria de la cosecha. A la hora del té, había llegado desde el jardín de Long Meadow House a la oficina, de correos a la verdulería y al salón de la señora Featherstone. A la hora de la cena, era el único tema de conversación mientras se tomaba cordero y salsa de menta en medio pueblo. Godfrey Benz, muerto, encontrado asesinado en la casa de verano, y además, ¿acaso no acababa de llegar del extranjero? ¿O fue Londres? Las opiniones divergieron marcadamente a este respecto. En el centro del remolino, los residentes de Long Meadow House permanecían extrañamente silenciosos. Margot Benz, a pesar de su comportamiento normalmente sereno y competente, se había retirado casi por completo de la vista del público, hablando solo con el agente y los visitantes que rechazaban. Su criada, Lily Bartlett, se mantuvo estrictamente fuera de la vista, aunque se rumoreaba ampliamente que ella había sido la que lo encontró y que ahora se encontraba en un estado terrible. «Siempre fue una cosita nerviosa», le dijo la señora Lavinia Trowse a Miss Marple, mientras tomaba Darjeeling a la mañana siguiente. Estaban sentados en la terraza del jardín de Marple, bajo el toldo a rayas, donde los arbustos de lavanda temblaban débilmente con la brisa. Dije lo mismo cuando Margot la trajo por primera vez. Demasiado delgada. Nunca confíes en una chica que revolotea como una pluma. Miss Marple, que en su época había confiado en muchas muchachas agitadas y desconfiado aún más de las figuras tranquilas y de mirada firme, se limitó a murmurar: «¿De verdad?». Lavinia asintió llena de determinación. «Y sabes, el hermano no era bueno. Estuvo en el extranjero durante años, nada más que problemas. Escuché que fue una cuestión de malversación de fondos, un escándalo bancario, o algo que tiene que ver con perlas. Siempre son perlas, ¿no?». Miss Marple enarcó las cejas cortésmente, pero no dijo nada. Al otro lado de la calle, el señor Edgar Greaves estaba puliendo la manija de latón de su puerta por segunda vez esa mañana, aparentemente para mantenerse ocupado, pero en realidad con la esperanza de escuchar fragmentos de los transeúntes. Fue recompensado con la charla entrecortada de dos damas del gremio de mujeres. Es extraño cómo se perdió el telegrama, ¿no crees? ¿Y luego aparece al lado de su cuerpo? Quiero decir, en serio, casi demasiado conveniente si me preguntas. Detrás de las cortinas corridas y las ventanas abiertas,
Las teorías se tejían como telarañas. Algunos insistieron en que Godfrey Vance había estado chantajeando a alguien del pueblo. Otros estaban convencidos de que Margot lo había llamado deliberadamente, tal vez para saldar una vieja cuenta. A algunos les agradaba la idea de un amante oculto, o incluso un triángulo amoroso que saliera trágicamente mal. Al segundo día, llegó el inspector Crail de Match Withering. Era un hombre de hombros anchos, con bigotes espesos y aficionado al sonido de su propia voz. «Lo terminaré pronto», le dijo al vicario que le había ofrecido café en el jardín de la rectoría. «Por lo general es alguien cercano, ya sabes. Estos crímenes de oportunidad, viejos rencores, agravios familiares. A alguien estalló. Recuerda mis palabras». Miss Marple, sentada no muy lejos con un modesto bastidor de bordar en la mano, no levantó la vista. «A menudo se trata de alguien cercano», dijo suavemente, «aunque no siempre es el que esperamos. Hay una gran diferencia entre la ira repentina y el resentimiento lento. Uno suele gritar, el otro simplemente espera». El inspector Crail gruñó. «¿Y cuál cree usted que era, señorita Marple?» «No me atrevo a decirlo», respondió con una leve sonrisa. «Pero imagino que la respuesta está más en lo que no se dijo que en lo que se dijo. ¿No crees?». Él no respondió. Ya se había levantado para hablar con Margot Vance. Miss Marple se quedó atrás, con la aguja detenida a mitad de la puntada. No se le había escapado que el sobre del telegrama, perfectamente doblado, no estaba arrugado. No tenía manchas y no tenía ninguna dirección de viaje. Curioso, por algo que supuestamente había sido enviado por correo. Es igualmente curioso que nadie hubiera cuestionado si alguna vez se había enviado. Esa misma tarde, Miss Marple visitó la oficina de correos dirigida por Miss Cynthia Drew, una mujer ordenada y obstinada que siempre insistía en contar el cambio 2 veces. «Esta semana no llegó ningún telegrama para Margot Vance», dijo Cynthia, casi antes de que Miss Marple hubiera terminado la cortés pregunta. «Revisé el registro 2 veces. Incluso revisé el de la semana pasada en caso de que hubiera un retraso. Nada, ni siquiera uno mal dirigido, y lo recuerdo porque me pareció extraño». «¿Extraño? Bueno, sí, verás. Ella me preguntó el martes si había llegado algún telegrama. Para ella. Dijo que esperaba uno, pero cuando le dije que no pareció sorprendida, simplemente asintió y se fue, casi como si supiera que no lo recibiría». «Interesante», murmuró la señorita Marple. Afuera, se detuvo junto al muro de la iglesia donde florecían rosas silvestres. Las flores habían empezado a caer ligeramente bajo el peso de la lluvia reciente. El olor, rico, casi empalagoso, le recordó la casa de verano y las pocas pruebas reales que aún habían surgido. Un hombre había muerto, una hermana no había recibido ningún telegrama, y sin embargo había aparecido uno. Se preguntó quién lo habría doblado. Esa noche, el pueblo se reunió en el salón para la reunión de planificación programada de la Sociedad Floral. Para sorpresa de nadie, se trataba menos de flores y más de susurros. El mayor Dudley estaba allí, entrando con la rigidez de un hombre que no tenía nada que ocultar y deseaba con todas sus fuerzas que la gente lo creyera. La señora Penrose parecía frágil y distraída, secándose las sienes con un pañuelo de encaje. Incluso el reverendo Ellis parecía pálido, y se suponía ampliamente que la conmoción de encontrar un cuerpo lo había desatado. La señorita Marple escuchó. No, solo a lo que se dijo, sino a cómo se dijo, a las miradas pasadas y los silencios mantenidos. El nombre Godfrey se pronunciaba rara vez y solo en voz baja, como si invocarlo demasiado alto pudiera evocar verdades desagradables. Y a pesar de todo, Miss Marple comenzó a construir un retrato. No de un asesino, todavía no, sino de un pueblo en retirada.
Se habían despertado los secretos, no creado, sino perturbado, y como el cieno en el fondo de un estanque, aún no se habían asentado. Al regresar a casa bajo la luna creciente, Miss Marple pasó por la casa de los Benz. En la ventana superior del estudio había una luz encendida. Margot, tal vez, o alguien, mirando. En su salón, Miss Marple escribió una breve nota y la dejó a un lado junto con sus gafas. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj del carruaje. El asunto apenas comenzaba a desarrollarse, y si no se equivocaba, alguien ya se disponía a mentir de nuevo. Pero las mentiras, como había aprendido hacía mucho tiempo, eran muy parecidas a los telegramas no enviados. Al final, siempre alguien se da cuenta de que nunca fueron entregados. La mañana siguiente trajo consigo una brisa fresca y una nueva capa de inquietud en Linsfield Green. Las rosas temblaban sobre sus tallos como si simpatizaran con la inquietud del pueblo, y el canto de los pájaros parecía apagado, como si incluso la naturaleza dudara en hablar demasiado alto tras lo ocurrido. El asesinato de Godfrey Benz ya no era un mero escándalo. Era una sombra que se arrastraba detrás de los setos y se demoraba en las conversaciones a domicilio. Miss Marple, envuelta en un ligero chal de lana del color de las prímulas descoloridas, salió a la calle con determinación. Siempre había creído que las personas, al igual que las plantas, se revelan mejor en su entorno natural, y ahora había llegado el momento de cuidar el jardín de las verdades del pueblo. Su primera parada fue en la verdulería, aparentemente para preguntar sobre el estado de las grosellas de este año. Bastante firmes todavía, pero prometedoras, dijo Larch, pero realmente para escuchar. Porque en la cola delante de ella estaba la señora Pratt, la esposa del abogado, que comentaba en un tono lo suficientemente alto como para poder oír. Bueno, me pregunto, ¿qué pensó Margot Benz que lograría al llamar a su hermano de esa manera? Quiero decir, si realmente no habían hablado en años, ¿por qué ahora? Ella no le devolvió la llamada, insistió la señorita Felicity Carnaby, una maestra de escuela jubilada, conocida por sus categóricas afirmaciones. Él vino por su propia voluntad. Escuché que ella estaba bastante angustiada por su llegada. Lo suficientemente angustiado como para... La señora Pratt se calló, levantando las cejas sugestivamente. Miss Marple contó en silencio. Su cambio. Nadie había cuestionado aún esa suposición, que Margot había llamado a Godfrey, pero si no lo había hecho, ¿por qué había venido? ¿Y quién habría sabido que vendría? Esa misma mañana, más tarde, la señorita Marple tomó el té en el jardín del cementerio con el reverendo Ellis. No fue una visita oficial, pero con el pretexto de discutir los próximos arreglos florales para el servicio de Pentecostés, logró llevar la conversación en direcciones más fructíferas. Debe haber llegado no antes de la noche anterior a la fiesta, reflexionó el vicario, sirviéndose una segunda taza con una mano todavía ligeramente temblorosa. No creo que nadie lo haya visto en el pueblo antes de esa mañana. Sin embargo, lo encontraron con un telegrama, dijo amablemente la señorita Marple, removiendo su té. Uno bastante prístino. El vicario parpadeó. ¿Crees que fue plantado? Creo, dijo la señorita Marple con voz suave como el viento entre los juncos, que el origen de ese telegrama importa mucho. La mayoría de la gente ha supuesto que llegó a través de canales oficiales, y sin embargo, la señorita True me dice que la oficina de correos no recibió tal envío. ¿Podría haber sido entregado de forma privada? Podría, admitió la señorita Marple, aunque uno se pregunta quién correría ese riesgo. Entregar personalmente un telegrama que en realidad nunca se envió. Bebieron en silencio pensativo. Entonces el reverendo Ellis levantó la vista, con un ligero ceño fruncido en la frente. ¿Hay algo más?
Un detalle que no había creído relevante, pero a la luz de esto... ¿Sí?, inquirió la señorita Marple. Estuve hablando con Godfrey poco antes de que desapareciera en la casa de verano. Solo brevemente, parecía tener prisa, pero mencionó que tenía algo importante que mostrarle a Margot. Algo que ella no podría ignorar. Creo que fueron sus palabras, Miss Marple. Miró hacia las lápidas bañadas por el sol oblicuo, y ella afirmó que no tenía idea de por qué había venido. Sí, parecía tan sorprendida como cualquiera, pálida como el pergamino. Miss Marple lo guardó cuidadosamente en su mente, como un alfiler clavado con precisión en un cojín. Primera hora de la tarde, se dirigió a Longmeadow House. El ambiente allí era tranquilo, con las ventanas cerradas para protegerse del resplandor primaveral. Una doncella, Lily Bartlett, abrió la puerta con la tez cenicienta y los ojos ensombrecidos. No fue necesario persuadir a Miss Marple para que la invitaran a pasar. Las personas en apuros a menudo recibían compañía bajo la apariencia de buenos modales. «No he podido dormir, señora», dijo Lily en voz baja, conduciendo a Miss Marple a una sala de estar que olía ligeramente a esmalte de lavanda y a aire cerrado. «No desde... ya sabes». «Espero que no», dijo amablemente Miss Marple. «Tengo entendido que encontraste el cuerpo». Lily asintió con los dedos apretados alrededor de su delantal. Estaba recogiendo el ramo de flores. La señora Benz me lo había pedido. Dijo que sería un desperdicio dejar las rosas en la casa de verano durante la noche. Entré y allí estaba él, simplemente tirado allí. Sus ojos todavía estaban abiertos. «¿No tocaste nada?» «No, señora», grité, y luego corrí. «Muy bien». Miss Marple le dedicó una sonrisa cálida y tranquilizadora antes de continuar. «¿Conocía al señor Benz antes?» Lily vaciló. «En realidad no, quiero decir, había oído hablar de él, por supuesto, pero él siempre estaba lejos. La señora Benz, ella no hablaba mucho de él». «¿Se sorprendió al verlo ese día?» Otra pausa. «Sí, al principio, de todos modos, pero después...» Lily se mordió el labio. Discutieron. No gritaban, solo en voz baja, en el estudio. Solo capté unas pocas palabras. «Arruinado». «Y demasiado tarde. Y algo sobre una carta». «¿Una carta?» Lily asintió, pero de pronto pareció insegura. O tal vez fue no una carta. Fue difícil saberlo. Pero la señora Benz se puso a llorar después. Miss Marple puso suavemente una mano sobre el brazo de la muchacha. «Gracias, querida. Eso ha sido de gran ayuda». Al salir, Miss Marple vio un pequeño cenicero cuadrado sobre la consola del pasillo. 2 colillas de cigarrillos. Papel oscuro a medio fumar, del tipo que rara vez utilizan los aldeanos locales. ¿De Godfrey, tal vez? ¿O el de otra persona? Tomó nota mental de preguntar. Esa noche, el inspector Crail convocó una reunión del pueblo en el salón parroquial con la esperanza, afirmó, de calmar los nervios. En cambio, sirvió como teatro de espectáculos. Los aldeanos aparecieron con sus mejores abrigos y sus rostros más escandalizados. Crail se situó al frente, flanqueado por el sargento Milner, y resumió los hechos. «Estamos investigando las circunstancias que rodearon la muerte del señor Vence. Si bien aún no tenemos una causa confirmada, a la espera del informe del forense, estamos tratando esto como una muerte sospechosa». Los murmullos crujieron como hojas secas. Miss Marple estaba sentada tranquilamente en la segunda fila. Ella siempre había creído que tales reuniones eran más informativas, al observar quién decía nada que escuchar a los que hablan demasiado. Margot Vence, sentada cerca de la parte de atrás, parecía serena de nuevo, pero demasiado serena, como porcelana sometida a presión. No hizo contacto visual, ni siquiera cuando Crail mencionó el telegrama.
La mirada de Miss Marple recorrió la habitación hasta que se posó en el mayor Dudley. Estaba inquieto, con la mano izquierda sobre la derecha, una vieja costumbre de su época militar. Pero esa noche se estaba frotando el pulgar contra la palma como si borrara tinta. Tinta de una nota. ¿Un telegrama, tal vez? Cuando terminó la reunión, los aldeanos salieron en fila, llenos de tensión disfrazada de civilidad. Miss Marple se demoró un momento más, mientras sus pensamientos se ensamblaban como las piezas de un rompecabezas que aún no revelaba su imagen. Una cosa era segura: el telegrama nunca había sido enviado, pero había sido pensado como un mensaje, uno no para Margot, pero tal vez acerca de Susie, y alguien había hecho todo lo posible para asegurarse de que llegara solo cuando ya era demasiado tarde para importar. Al final de la semana, el inspector Crail había tomado una decisión, o mejor dicho, había dejado que la evidencia lo llevara a la conclusión que ya se sentía más cómodo aceptando. El tono oficial de la investigación había cambiado. Donde antes había hablado con generalidades de una muerte sospechosa, ahora hablaba con confiada implicación de asesinato. Y no solo un asesinato, sino también un asesinato doméstico. «Siempre hay algo», le murmuró al sargento Milner mientras caminaban nuevamente a lo largo de la propiedad de Vence esa mañana. «Algún rencor enterrado, una disputa familiar. Todo muy triste, pero todo muy ordenado». Miss Marple, que estaba deshiervando su borde delantero cuando pasaron, escuchó este comentario de pasada y se detuvo el tiempo suficiente para levantar una ceja detrás de sus rosales. «Ordenada», se repitió en voz baja. Muy a menudo las explicaciones claras son las más engañosas. El cambio de tono de la gente había llegado al pueblo mucho antes que sus declaraciones oficiales. Los susurros ya habían cambiado. La trágica conmoción de una muerte misteriosa se había convertido en una silenciosa certeza, y los ojos del pueblo, ávidos de encontrar un culpable, habían encontrado su camino, casi colectivamente, de regreso a Margot Vence. «Nunca confíe completamente en ella», dijo la señora Lavinia Trauss mientras tomaba bollos matutinos en la panadería. «Oh, ella es respetable y está bien vestida y todo eso, pero muy reservada, ¿no crees? Siempre había algo en ella que decía que estaba ocultando algo». «El dolor adopta muchas formas», respondió Miss Marple, imperturbable. «Pero tienes toda la razón. Ella parece haber llevado más de una carga en silencio durante algún tiempo». La campana de la panadería sonó detrás de ellos cuando el reverendo Ellis salió, asintiendo cortésmente, con una bolsa de papel marrón llena de bollos en la mano. El vicario se había vuelto cada vez más pálido e introspectivo en los últimos días, como si el peso del incidente recayera pesadamente sobre él. Había oficiado la investigación con admirable compostura, pero Miss Marple había notado un temblor en su voz al leer el aviso oficial. Las conclusiones del forense habían sido bastante claras. El señor Godfrey Vence había muerto de una única puñalada en el cuello, limpia y precisa, infligida con una hoja delgada. No hay señales de heridas defensivas. No se permiten muebles rotos ni sillas volcadas. No hay indicios de lucha. Probablemente lo habían pillado por sorpresa. Un trabajo profesional, había concluido Crail durante la investigación. Lo cual nos dice algo. Para Miss Marple, aquello decía muchas cosas, pero no lo que creía Crail. Al día siguiente, Longmeadow House recibió su primera visita formal del inspector Crail desde las declaraciones iniciales. Llegó a media mañana, enérgico y con el cuello rígido, y fue recibido en la puerta por la propia Margot. Parecía descansada de la manera que solo el cansancio podía producir, quieta, pálida y quebradiza. Condujo a Crail y al sargento Milner al estudio,
donde las cortinas estaban medio cerradas y un leve rastro de bergamota flotaba en el aire. La señorita Marple, invitada como vecina amiga, allá estaba sentada en una silla de un rincón con su labor de punto cuidadosamente apoyada en su regazo. «Debo disculparme, señora Benz», comenzó Crail, «pero tendré que hacerle algunas preguntas difíciles. Estamos en un punto de la investigación en el que debemos considerar todas las posibilidades, por dolorosas que sean». Margot asintió con decisión. «Puedes preguntar lo que quieras». Crail juntó los dedos. «¿Cuándo hablaste por última vez con tu hermano antes de la fiesta?» «Intercambiamos cartas el invierno pasado. Él había estado en París. No lo había visto desde el funeral de mi marido hace casi 3 años. ¿Lo invitaste aquí?» «No. Llegó sin previo aviso. Me sorprendió verlo. Dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente». «¿Acerca de?» Margot vaciló. Habló en términos vagos, que tenía algo importante que mostrarme, algo que arreglaría las cosas. Pero fuimos interrumpidos. El vicario lo obligó a conversar. Nunca vi de qué se trataba. Miss Marple intervino suavemente, en tono ligero. «¿Y no tenías idea de lo que quería decir?» Margot miró hacia la chimenea, donde a pesar de la estación había encendido un pequeño fuego. Solo que tenía algo que ver con un telegrama. Lo mencionó una vez, pero supuse que lo había enviado con anticipación, que me estaba avisando de su llegada. ¿Lo esperabas?» Crail se inclinó hacia adelante. «Era espera por eso», aclaró. «Hablé con la señorita Drew en la oficina de correos, pero cuando no llegó supuse que se había retrasado. No lo cuestioné más, hasta que lo vi a su lado. Y sin embargo», dijo Crail lentamente, «nunca fue procesado a través de la oficina de correos. Según nuestras investigaciones, nunca se envió tal telegrama a través de canales oficiales». Los labios de Margot se apretaron. «Entonces no puedo explicarlo». El sargento Milner, que observaba desde atrás, garabateaba tranquilamente en su cuaderno. «¿Tenía su hermano algún enemigo, señora Benz?» «Ninguno que yo sepa». «¿Problemas financieros?» «No recientemente. Había sido imprudente en su juventud, pero se había reformado, o eso afirmaba». «¿Una historia de violencia?» La voz de Margot bajó. «Tenía mal genio. Era difícil, pero no era cruel, no en ese sentido». El inspector Crail intercambió una breve mirada con Milner. Luego, «¿Dónde estaba usted entre las 3 y las 4 de la tarde del día de la fiesta?» Margot no se inmutó. «A ayudar a la señora Penrose a juzgar las flores. Estuve con media docena de aldeanos todo el tiempo. ¿Puedes confirmarlo?» «Lo hemos hecho», admitió Crail, aunque un rastro de duda permaneció en sus ojos. Cuando se marcharon, la señorita Marple se quedó allí. «¿Puedo molestarte con una taza de té antes de irme?», preguntó suavemente. «Esta semana me duelen muchísimo las articulaciones y el camino de regreso no me hará ningún favor». Margot se suavizó. «Por supuesto, señorita Marple. Por favor, quédese todo el tiempo que quiera». En la tranquilidad del salón, mientras tomaban té y galletas azucaradas, Miss Marple dejó que los silencios hablaran. Era un viejo truco, uno que había aprendido observando gatos y niños. Diga poco, espere mucho y la gente llenará el espacio por sí misma. «Siempre me pregunté», dijo finalmente en voz baja, «¿por qué las familias se rompen tan completamente? Uno lo ve tan a menudo. Hermanos que se convierten en extraños. Pero algo debe causarlo, ¿no crees? Un momento, una fractura. La mano de Minnie Obesinto». Margot se detuvo sobre su taza de té. «Sí», dijo finalmente. «En nuestro caso fue dinero y vergüenza». Miss Marple inclinó la cabeza, pero no preguntó más. Había aprendido que los fragmentos de la verdad se obtenían más fácilmente en fragmentos que en confesiones completas. Más tarde esa noche, Crail informó a los agentes
y confirmó lo que muchos en el pueblo ya sospechaban. Margot Benz era una persona de interés, pero a la señorita Marple algo no le sentaba bien. Fue todo también claro. Una pelea familiar, una reaparición repentina, un mensaje misterioso, una mujer con un motivo, por vago que sea. Y sin embargo, el asesinato fue limpio, calculado, desprovisto de impulso, demasiado ordenado, como se había dicho antes. Esa noche se sentó en su salón, rodeada por el tic-tac del reloj y el aroma de lavanda secándose, y estudió su tejido durante casi media hora antes de darse cuenta de que no había hecho ningún punto, algo sobre el cenicero. En el pasillo todavía rondaba en su mente. Los cigarrillos, el periódico extranjero, parecían una ocurrencia tardía. Pero en el mundo de Miss Marple, las ideas tardías rara vez eran accidentales. No, sentía que el verdadero asesino todavía estaba jugando un juego muy silencioso. Dejar que las sospechas se instalen en el lugar esperado, dejando que todos los demás hablen, pero el silencio, pensó, podía ser más peligroso que un grito. Las campanas de la iglesia repicaron sobre Linsfield Green con la misma gracia tranquila de siempre. Sin embargo, para Miss Marple, cuyo oído era tan fino como su juicio, algo en el timbre sonó ligeramente apagado. Medio latido, demasiado lento, tal vez, como si incluso las campanas dudaran en sonar de alegría en un pueblo envuelto por la inquietud. La investigación había sido aplazada. El inspector Crail había regresado a Much Wittering para preparar su informe final, convencido, al parecer, de que el asesinato de Godfrey Benz se resolvería por sí solo en el curso natural de la ley. Margot Benz permaneció en Longmeadow House bajo una especie de asedio silencioso, visitada solo por la policía, compadecida por algunos, escrutada por otros. Y sin embargo, pensó Miss Marple mientras estaba sentada bajo su pérgola cubierta de jazmines, algo acerca de todo el asunto seguía picándole en el borde de sus pensamientos, una picazón que no se aliviaba con el té, el tejido o incluso con su catálogo de semillas favorito. Volvió a darle vueltas mentalmente, rastreando los hechos, del mismo modo que trazaría el contorno de un tapete de encaje. Godfrey Benz había llegado inesperadamente, trayendo un misterioso telegrama que nunca pasó por manos oficiales. En cuestión de horas, estaba muerto, apuñalado limpiamente, sin luchar junto al mismo telegrama. Su hermana afirmó que esperaba un mensaje, pero no una visita. Se había hablado de algo que él quería mostrarle, pero nunca se materializó. Y luego estaba el cenicero. Había sido una ocurrencia tardía en su primera visita a Longmeadow House, pero ahora apareció extrañamente vívido en su mente. Un pequeño plato de cristal cuadrado en el pasillo, cerca de la puerta del estudio. En él, 2 colillas de cigarrillos empapeladas de oscuro, de estilo continental, inusual en el pueblo, ciertamente no el de Margot. Y, por lo que recordaba Miss Marple, Godfrey no había fumado durante su juventud. Se levantó y entró en el Bouncing-to-Simmer salón recuperando sus notas. No notas oficiales, por supuesto, sino observaciones ordenadas en filas y símbolos taquigráficos. Hizo una pequeña marca junto a las palabras HH2SIG, papel extranjero, y la subrayó 2 veces. Luego fue a buscar su sombrero. Había llegado el momento, pensó, de visitar a la única persona con la que nadie parecía haber hablado desde la fiesta. No formalmente, al menos. Lily Bartlett, criada de Longmeadow House, vivía en el anexo de servicio, una pequeña cabaña modesta situada detrás de la casa principal. Ella abrió la puerta con un sencillo vestido gris, los ojos todavía ensombrecidos, aunque sus manos ya no temblaban como antes. «Oh, señorita Marple», dijo con un suspiro de sorpresa. «Pensé que podría ser alguien oficial. En absoluto.
dijo amablemente la señorita Marple. Traje algunas galletas de mantequilla frescas esta mañana. Pensé que un poco de compañía no vendría mal. Lily vaciló y luego se hizo a un lado. Gracias, señora, es muy amable. Se sentaron en el pequeño salón tomando galletas de mantequilla y un té suave. Al principio Miss Marple no mencionó ningún crimen, sino que habló del tiempo, del compromiso de Miss Drew con el sobrino del panadero, que todavía era no oficial, pero ampliamente asumido, y de los petirrojos que anidaban cerca de la puerta de la iglesia. Solo después de estas bromas pasó con mucha delicadeza al asunto que nos ocupaba. Estaba pensando en la fiesta, dijo casualmente, y en la casa de verano. ¿Sabes? Hay algo que me sigue molestando. Lily levantó la vista con cautela. ¿Qué es eso, señora? Un cenicero, dijo Miss Marple con tono ligero, en la mesa del pasillo cerca del estudio. Lo noté cuando lo visité. Cristal, bastante distintivo, y lo que me llamó la atención es que había 2 colillas de cigarrillos en él. Papel oscuro, muy continental, francés posiblemente, pero estoy casi seguro de que ni usted ni la señora Vence fuman. Lily se sonrojó. No, señora, nosotros no. Quiero decir, el señor Godfrey, él fumó mucho mientras estuvo aquí. Ah, dijo la señorita Marple, pero esa es la cuestión, ya ves. Si fumaba mucho, debería haber habido más de 2 colillas. Sin embargo, esas 2 eran todo lo que había, y estaban bastante frescas. Lily parpadeó. Solo estoy pensando en voz alta, querida, prosiguió Miss Marple con suavidad. Pero uno se pregunta, ¿fumó solo en el estudio? ¿O pudo haber estado fumando en otro lugar, quizás en el jardín o en su habitación? Lily miró su taza. Bueno, solo se quedó una noche. La señora Vence dijo que no lo alojara en la habitación de invitados. Él usó el estudio y durmió allí también. Traje una cama plegable. Por supuesto, murmuró Miss Marple. ¿Y alguien más entró ahí? Se sentó con él, tal vez. Lily vaciló. Yo no sé si debería decirlo. La señorita Marple sonrió amablemente. Creo que tú deberías, Lirio, porque si alguien más estuviera en esa habitación, si alguien más compartiera ese cenicero, podría importar mucho. Lily exhaló lentamente. Era el mayor Dudley, susurró. Llegó tarde, después de que todos se habían ido. Me pareció extraño, pero pidió que no lo anunciaran, dijo que era un asunto privado. Solo los vi sentados juntos una vez, hablando. Godfrey parecía enojado, pero tranquilo. La bolsa de tejer de Miss Marple crujió levemente cuando ésta cogió una pequeña libreta. ¿Se quedó mucho tiempo? No más de 10 minutos. ¿Y nadie más lo sabía? No, lo he hecho. Miss Marple asintió suavemente. Eso es de gran ayuda, Lily. Salió de la cabaña con una sensación de tranquilidad y propósito. Para entonces, el aire se había calentado y las abejas revoloteaban perezosamente sobre los macizos de lavanda. Al pasar junto a los rosales que bordeaban Longmeadow House, se detuvo, atraída no por su fragancia, sino por algo más preciso. Cerca de la base del seto, parcialmente oculto bajo los pétalos caídos, había un trozo de papel fino, de color crema, doblado una vez. Se agachó, lo recogió con cuidado y le dio la vuelta. Era la esquina de un telegrama, roto y ligeramente deshilachado en el borde, lo justo para sugerir que lo habían separado deliberadamente de una sábana más grande. Miss Marple parpadeó lentamente, mientras la luz del sol se filtraba entre las hojas de arriba. Solo había un telegrama en la narración oficial, el que estaba sobre la mesa junto al cuerpo de Godfrey, y sin embargo ahora aquí estaba la esquina de otro. Con una escritura débil en el pliegue, preparado en secreto documento. Lo metió con cuidado en su bolso y miró una vez más hacia la ventana del estudio de arriba. El telón se agitó ligeramente,
Algo había sido destruido o reemplazado. Es muy probable que alguien que fumaba cigarrillos franceses y llegara tarde por la noche, no estuviera diciendo la verdad. Esa noche, Miss Marple se sentó en su salón y enhebró una aguja nueva. A medida que afuera el crepúsculo se hacía más profundo, permitió que sus pensamientos se alinearan como siempre lo hacían, ordenados, tranquilos y persistentes. Ese día hubo 2 visitantes, pero solo uno había dejado tras de sí el olor a engaño. Y ahora, con este telegrama roto, la historia ya no se sostenía. Una nueva historia, justo debajo de la superficie, estaba empezando a florecer. Como siempre, la verdad no se había escondido en grandes revelaciones, sino en los más mínimos detalles: una colilla de cigarrillo, un fragmento de papel, la vacilación de una criada. Miss Marple sonrió levemente. El tapiz estaba empezando a desmoronarse y ella tenía intención de seguir cada hilo suelto. Los primeros días de junio en Linsfield Green transmitían una calidez engañosa. El sol se filtraba a través de las flores de saúco, las risas de los niños flotaban en los senderos del jardín y el aire parecía dulce con la ilusión de paz. Pero bajo la superficie, la aldea estaba estrechando, como si un cordón, invisible pero muy real, se tensara cada vez más entre sus personas. Lo que había comenzado como una tragedia estaba tomando forma ahora como un ajuste de cuentas lento y asfixiante. Las conversaciones fallaron a mitad de una frase cuando las puertas se abrieron con un chirrido. Las invitaciones a tomar el té fueron rechazadas con mayor frecuencia. Las cortesías de larga data, alguna vez automáticas y alegres, se volvieron tensas en los bordes. Y Miss Marple, que conocía todos los hilos sociales que unían al pueblo, podía sentir que esos hilos empezaban a deshilacharse. El fragmento del telegrama, ahora cuidadosamente guardado dentro de su libro de contabilidad, había introducido una nueva disonancia en la narrativa que el inspector Crail había tratado de resolver con tanto entusiasmo. Al menos demostró que había existido más de una versión de ese mensaje, quizás incluso más de un remitente. Pero fue la visita anónima a medianoche del mayor Dudley lo que realmente la inquietó. No fue solo el momento reservado o las colillas de cigarrillos. Era la conducta del hombre desde el asesinato, tan vocal, tan decidido a parecer útil. Era, pensó Miss Marple, el comportamiento de alguien que intentaba no solo parecer inocente, sino también estar completamente por encima de toda sospecha. Y eso nunca le sentó bien. El martes por la mañana, el ayuntamiento del pueblo acogió la reunión mensual de la Sociedad Histórica. La participación fue modesta, aunque mayor de lo habitual. La curiosidad, no las antigüedades, atrajo a la mayoría de los asistentes. Se había corrido la voz de que habían invitado a Margot Vence a presentar la colección de monedas anglosajonas de su difunto marido. Una charla rutinaria, planeada hace meses, pero que en el clima actual tenía una carga diferente. Miss Marple llegó temprano y tomó asiento cerca del frente, con su tejido en su regazo y una expresión remilgada que enmascaraba la alerta detrás de sus ojos azul pálido. Margot apareció momentos después, no acompañada por un amigo o vecino, sino por el reverendo Ellis. Llevaba una blusa azul marino oscura y un broche de azabache tallado, apropiado para el luto, pero sorprendente por su sencillez. Caminó lenta y deliberadamente, con la cabeza en alto. El público le ofreció un cortés aplauso cuando fue presentada. «Seré breve», comenzó, con voz firme a pesar de la tensión en la habitación. Edward Benz, mi difunto marido, era muchas cosas, un banquero, un coleccionista, y me temo que no siempre fue un hombre particularmente sabio en cualquiera de las dos cosas.
Hubo una leve oleada de risa inquieta. Su colección de monedas británicas antiguas es pequeña, pero no carece de mérito. Muchas de estas monedas, y señaló el estuche colocado a su lado, fueron adquiridas legalmente y documentadas adecuadamente. Otras, hizo una pausa, dejando que la palabra persistiera. Otros fueron adquiridos con menos cuidado, y sospecho que ahí es donde residía el interés de Godfrey. Se hizo el silencio en la habitación. La señorita Marple hizo una pausa. Margot afrontó el silencio con calma. Él creía, tal vez con razón, que mi marido había adquirido ciertos objetos raros en circunstancias cuestionables, y deseaba recuperarlos. Nadie habló. Ni siquiera Lavinia Trowse, que vibraba visiblemente con las ganas de comentar. «No tengo ninguna duda», dijo Margot, «de que el regreso de mi hermano a Linsfield Green tuvo más que ver con ese asunto que con cualquier preocupación familiar». Cerró la presentación sin fanfarrias, asintiendo gentilmente ante los pocos murmullos de agradecimiento. Luego bajó, tomó asiento junto al vicario y miró hacia adelante con la compostura de una mujer que ha dicho basta. Pero Miss Marple había captado un detalle. Un nombre apenas pronunciado, pero significativo. Godfrey creía que la colección de su marido incluía artículos adquiridos de forma inadecuada. Esto, pensó, era más que una disputa familiar. Esto fue apalancamiento. Esa tarde, mientras el crepúsculo se convertía lentamente en noche y los setos temblaban levemente con el viento, la señorita Marple hizo una visita al mayor Dudley. Lo encontró puliendo sus medallas de servicio en 1100, el pequeño escritorio de su estudio, con un vaso de oporto medio vacío cerca. «Mi querida señorita Marple», dijo con entusiasmo forzado, «siéntate. Me imagino que has venido a hablar sobre monedas o cadáveres o ambos». Ella sonrió cortésmente. «Solo para aclarar una pequeña confusión, mayor. Verá, tengo entendido que visitó al señor Vence la noche anterior a la fiesta». El mayor se puso rígido. Sí, lo hice. Godfrey y yo teníamos asuntos pendientes de carácter militar». Él frunció el ceño. «Dios mío, no. Personal e irrelevante. Una visita de cortesía, nada más». «Entonces, ¿no le importará decirme por qué pidió que no se le anunciara a la señora Vence?» Hubo un momento de silencio, luego una sonrisa aguda. «Discreción, señorita Marple. Pensé que no era prudente inflamar viejas tensiones. Ya sabe lo terriblemente sensible que es Margot. Y sin embargo», dijo Miss Marple en voz baja, «te sentaste con Godfrey durante 10 minutos. Ambos fumasteis». Y después él pareció enfadado. «No es una visita amistosa, entonces». La mandíbula de Dudley se apretó. «Estás notablemente bien informado». «Te escucho», respondió ella simplemente. «La gente dice mucho cuando cree que nadie importante está escuchando». Se levantó y fue hacia la repisa de la chimenea, ajustando un marco de fotos. «Mira, si quieres saberlo, Godfrey me pidió que confirmara algo acerca de un hombre que él creía que estaba chantajeando a Edward Vence hace años. Dijo que había encontrado evidencia de que el hombre todavía estaba activo, posiblemente relacionado con uno de los comerciantes que le había vendido a Edward esas monedas cuestionables». «Ya. Veo», murmuró la señorita Marple. «¿Y lo confirmaste?» «No. Le dije que estaba persiguiendo fantasmas. Viejas deudas, viejas mentiras, ahora todo polvo». «¿Él te creyó?» Dudley se volvió. «No. No creo que confiara en nadie, ni siquiera en su hermana, y mucho menos en mí». Hizo un gesto hacia la puerta. «Ahora, si me disculpan, tengo cartas que escribir». La señorita Marple se levantó. «Por supuesto. Buenas noches, mayor». Se fue sin decir una palabra más, pero su mente estaba acelerada. Un chantajista.
un hombre relacionado con los dudosos tratos de Edward, y Godfrey, que regresa con la intención de afrontarlo todo, en público o en privado. Y luego, asesinado. Esa misma noche, Lily Bartlett bajó sigilosamente las escaleras de Longmeadow House para buscar su delantal olvidado del armario de la ropa sucia. Al pasar por el estudio, notó algo extraño. El cajón del escritorio estaba entreabierto. Ella se acercó. El cajón no estaba cerrado. Dentro había un montón de correspondencia, suelta, en su mayoría facturas y recibos. Pero escondido cerca de la parte de atrás había un trozo de papel doblado, viejo, arrugado y sin lugar a dudas, un telegrama. Su corazón empezó a latir con fuerza. No era el de la casa de verano, ni el que Miss Marple había encontrado en el jardín. Este llevaba una fecha de 2 años antes, y el nombre de un comerciante de monedas en Londres, junto con una frase críptica: «Tengo un duplicado. Vendo la segunda pieza. El precio se ha duplicado». Ella se quedó helada. Luego retrocedió lentamente. Se lo diría a Miss Marple por la mañana. De vuelta en su salón, Miss Marple tomó un sorbo de su té de manzanilla y contempló el jardín oscuro por la noche. Las cosas estaban cambiando ahora. Las mentiras silenciosas estaban empezando a revelarse. El telegrama tenía como objetivo exponer algo: un chantajista, una segunda moneda, un secreto que Margot había intentado enterrar junto con el pasado de su marido. Pero el asesinato, se recordó Miss Marple, nunca es ordenado, y los secretos, una vez perturbados, tienden a arrastrar a otros con ellos, como raíces arrancadas en la tierra húmeda. Sospechaba que mañana traería otro giro, y el asesino, quienquiera que fuera, pronto se daría cuenta de que el silencio también tiene un sonido. La mañana siguiente amaneció con una espesa niebla que se extendía por Linsfield Green, envolviendo setos y cabañas con un velo de gasa. Era el tipo de niebla que suavizaba los contornos y amortiguaba el sonido, y tal vez por eso el grito fue tan sorprendente. Sonó en Longmeadow House poco después de las 8. Agudo, agudo, inequívocamente aterrorizado. Un sonido que atravesó claramente el silencio del pueblo y provocó que todos los perros ladraran y todas las cortinas se movieran. Momentos después, el reverendo Ellis corría por el sendero con su abrigo y sus pantuflas, y la señora Trowse ya estaba a medio camino de la puerta, con la bata ondeando detrás de ella como una vela. Miss Marple acababa de colocar su taza de té en el platillo cuando el grito llegó a sus oídos. Se levantó, no presa del pánico, sino con la tranquila eficiencia de alguien que comprende el patrón de las crisis y sabe cuándo está cambiando la marea. Cuando llegó a Longmeadow House, un pequeño grupo de aldeanos se había reunido en 1907, el camino fuera del jardín delantero. Un agente de Much Wittering, nuevo y bastante novato, estaba de pie torpemente cerca de la puerta, tratando de contener a los curiosos sin mucho éxito. La puerta principal se abrió para revelar a Lily Bartlett, pálida como un fantasma, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Esa es la señorita Drew», tartamudeó. «Ella está en el estudio, se desplomó, creo que está muerta». El nombre provocó una sacudida entre la multitud que observaba. Señorita Cynthia Drew, la encargada de correos, una mujer de infinita precisión y sílabas recortadas. ¿Muerto? El reverendo Ellis pasó rápidamente junto a la gente y condujo a la muchacha al interior. Miss Marple la siguió sin vacilar. Encontraron a la señorita Drew sentada en el escritorio, donde Edward Benz había guardado sus libros de contabilidad. Su postura no era natural, desplomada de lado, con un brazo colgando y la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Una taza de té yacía destrozada sobre la alfombra junto a su silla.
El doctor Pembroke, llamado apresuradamente desde el otro extremo del pueblo, llegó 10 minutos más tarde y confirmó lo que Miss Marple ya había empezado a sospechar. «¡Veneno!», murmuró después de un breve examen. «Digitalis o algo parecido, no inmediato, pero sí lo suficientemente rápido. Supongo que fue tomado en 1 hora». Miss Marple contempló los fríos restos de la taza de porcelana. Y ella no tenía la costumbre de visitar socialmente. Lily asintió entre lágrimas. Vino a hablar con la señora Benz. Dijo que se trataba de algo urgente. La señora Benz aún no estaba abajo, así que esperó en el estudio. Le traje té. Y luego escuché el ruido. ¿Y la señora Benz? En su habitación, aún vistiéndose, ella no lo sabía. La señorita Marple asintió. Y la señorita Drew parecía angustiada. Lily vaciló. «No, solo en serio, tranquilo, no como ella». El inspector Crail llegó 1 hora más tarde, llamado urgentemente desde Much Wittering. Examinó el cuerpo y frunció el ceño mientras los bordes de su bigote se movían. «Veneno. Eso complica las cosas». La señorita Marple no dijo nada. Estaba mirando el cajón del escritorio, ligeramente entreabierto, exactamente donde Lily había encontrado el segundo telegrama la noche anterior. Pero ese telegrama ya no estaba. Al mediodía, el pueblo volvía a bullir, esta vez no de chismes, sino de miedo. Una segunda muerte cambió el tono por completo. Esto ya no era una tragedia singular, sino algo más oscuro. 2 muertes en un hogar, en el lapso de unos días, sugirió cálculo, objetivo, quizás incluso desesperación. Aquella tarde en la vicaría, la señorita Marple estaba sentada con el reverendo Ellis en su jardín de rosas. El vicario, pálido y nervioso, sirvió té con manos temblorosas. «Ella vino a verme ayer», dijo con la voz tensa. «La señorita Drew, quiero decir, dijo que tenía algo que necesitaba confesar, algo sobre la familia Benz. No fue específica. Dijo que lo explicaría todo, ¿no? Más tarde». Parecía asustada. «Sí», susurró. Dijo que había hecho algo terriblemente tonto hace años, que podría volver a atormentarla. Y luego se fue. Miss Marple asintió pensativamente. «Y ahora está muerta», antes de que pudiera decir otra palabra. «¿Crees que...?» El vicario tragó. «¿Crees que la silenciaron?» «Creo que sabía algo», dijo Miss Marple en voz baja. «Algo relacionado con las monedas y con el telegrama». Metió la mano en su bolso y sacó los trozos rotos que había recuperado del jardín. «Este no es el mismo papel que el telegrama, encontrado junto al cuerpo de Godfrey. Diferente pliegue, diferente peso, y había un tercero descubierto por Lily ayer en el cajón del estudio. Ese ahora está desaparecido». Los ojos del reverendo Ellis se abrieron como platos. «¿Pero quién...?» La mirada de Miss Marple se dirigió hacia el campanario de la iglesia a lo lejos. ¿Quién, de hecho? Esa tarde, al amparo del crepúsculo, la señorita Marple hizo una segunda visita a Margot Benz. Se sentaron en el salón con las cortinas corridas y una única lámpara encendida. «Hay algo que debo preguntar», comenzó amablemente la señorita Marple. «Algo muy serio, y espero que respondas honestamente». El rostro de Margot estaba demacrado. Seguir. ¿Sabía que su marido compró una moneda duplicada? ¿Una falsificación? ¿Destinada a coincidir con una pieza rara que ya está en su colección? Margot se puso rígida. «No, no lo hice. No hasta hace poco». «¿Y sabías que la señorita Drew había estado involucrada de alguna manera?» Una larga pausa. Luego, «Ella manejaba la correspondencia. Hace años, cuando Edward estaba adquiriendo sus piezas más raras, a veces usaba intermediarios. Cynthia, la señorita Drew, tenía una prima en Londres, una empleada de antigüedades. Creo que ayudó a organizar una transacción. Extraoficialmente. ¿Godfrey descubrió esto?»
Las manos de Margot temblaron en su regazo. Sí, dijo que tenía pruebas, que Edward había hecho pasar el duplicado como parte de una donación caritativa al Museo del Condado, y que si fuera rastreado arruinaría el nombre de Vence por completo. ¿Y qué planeaba hacer con esa información? Amenazó con hacerlo público. Dijo que lo expondría a menos que le devolviera una suma de dinero que, según él, Edward le debía. ¿Entonces vino a chantajearte? La voz de Margot se elevó. No, chantaje no. Justicia, dijo. Pero se sintió como un chantaje. Miss Marple la estudió. ¿Y la señorita Drew vino aquí para advertirle que otros podrían saberlo? O tal vez para pedir protección. No sé. A Margot se le quebró la voz. Bebió su té y cayó muerta antes de decir algo sustancial. La señorita Marple se recostó en su asiento. Entonces, Godfrey había descubierto un viejo fraude. La señorita Drew lo había facilitado, tal vez sin saberlo, y ahora temía quedar expuesta. Y alguien los había silenciado a ambos. ¿Pero quién? Esa noche, Miss Marple volvió a repasar todo. Los telegramas ocultos, 3, quizá 4. El visitante nocturno, el mayor Dudley, la transacción de monedas desaparecida, la creciente presión sobre Margot para proteger el nombre de su marido, y ahora una segunda muerte. Estudió su cuaderno, sus ordenadas listas de motivos, movimientos, oportunidades, y entonces su mirada se posó en algo que había anotado en un rincón, casi como una ocurrencia tardía. Cenicero. 2 colillas de cigarrillos. Extranjero. No el de Margot, no el de Godfrey. La señorita Marple frunció el ceño. Solo había habido 2 esa noche, pero ahora recordaba que la señorita Drew también había fumado cigarrillos franceses en su juventud. La señorita Marple recordaba una acalorada discusión al respecto en el gremio de mujeres. Hacía mucho tiempo. Había supuesto que los talones pertenecían al mayor Dudley. Pero ¿y si uno de ellos no lo hubiera hecho? ¿Y si la persona que dejó el segundo talón nunca hubiera salido de la habitación? Cerró su cuaderno y mantuvo los dedos quietos por un momento. Estaba empezando a surgir un nuevo patrón. No limpio. No es obvio, pero apenas perceptible a través de la niebla. Aquella noche llovió sobre Linsfield Green, constante, persistente y extrañamente bienvenida. El pueblo parecía exhalar bajo el cielo gris, como si el aguacero pudiera arrastrar algo más que polen y polvo. Pero la señorita Marple lo sabía mejor. La lluvia borró las huellas, sí, pero también agudizó los bordes de la culpa. Los secretos se pudrían en la humedad y a veces la verdad salía a la luz, porque no tenía otro lugar donde esconderse. El día después de la muerte de la señorita Drew, un manto se cernía sobre Longmeadow House como niebla. Nadie habló de ello directamente, pero el ambiente en el pueblo había cambiado. Los aldeanos ya no estaban simplemente curiosos o escandalizados, tenían miedo. Ya hay 2 muertes, ambas vinculadas a la misma familia, y aún no hay arrestos. Pero los pensamientos de Miss Marple no estaban centrados en el malestar de la comunidad. Esa mañana se sentó en su salón revisando su pequeño y ordenado cuaderno, deteniéndose de vez en cuando para golpear con el bolígrafo la esquina de la página. Los hechos, cuando estaban escritos claramente, contaban una historia, pero que las autoridades aún no habían creído. El inspector Crail estaba concentrado en Margot Vence, todavía aferrado a la idea de que una conciencia culpable se deshacía bajo presión. No vio lo que vio Miss Marple, un patrón, no de rabia ni siquiera de pánico, sino de contención. Ambas muertes habían ocurrido cuando el conocimiento estaba a punto de cambiar de manos. Godfrey, que había venido con un mensaje. Cynthia Drew, que por fin había decidido hablar. Ambos habían sido silenciados justo antes de que pudieran decir demasiado.
y ahora solo quedaba una persona que había visitado a ambas víctimas en privado, entrado y salido de Longmeadow House sin sospechas, y tenía algo que perder si su papel en el engaño original quedaba al descubierto. Era hora de probar una teoría. El mayor Dudley estaba en el jardín cuando la señorita Marple llegó a Rosewood Cottage, su modesta residencia de piedra escondida detrás de un alto seto de Minmanostosi, acebo en las afueras del pueblo. Estaba podando un seto con más vigor del estrictamente necesario, con la mandíbula apretada y las mangas arremangadas. «Señorita Marple», dijo con alegría forzada, «desafiando el clima, ¿verdad?» «Nunca me asustó un poco de lluvia», respondió, con una agradable sonrisa. Además, tenía algo bastante urgente que discutir. «¿Tienes un momento?» Las tijeras se detuvieron a mitad del corte. «Por supuesto. Entra». En el interior, la cabaña estaba ordenada hasta el punto de la esterilidad. Sillas de cuero oscuro, cortinas rígidas y sin adornos innecesarios. Dudley ofreció té que Miss Marple rechazó cortésmente. En su lugar tomó asiento en el invernadero, desde donde podía ver la lluvia que goteaba de las hojas de una enredadera que trepaba por la pared exterior. «Me imagino que habrás oído hablar de la pobre señorita Drew». Ella comenzó, suavemente. «Un asunto terrible», dijo demasiado rápido. «Absolutamente trágico, no lo vi venir». Ella siempre parecía del tipo sensato. «La gente suele ocultar la fragilidad detrás de la precisión», dijo Miss Marple mirándolo de cerca. «¿Sabías que había ido a ver a Margot el día antes de su muerte?» La expresión de Dudley no cambió. «Lo había oído. Vine a entregar un mensaje, dicen». «Sí, ella trajo algo con ella. Un telegrama, uno antiguo, dirigido a Edward Vence. Me imagino que pretendía exponer algo». Un parpadeo pasó por sus ojos, casi imperceptible. Miss Marple se inclinó hacia adelante, con tono todavía alegre. «¿Sabes? Siempre he creído que el asesinato rara vez se trata de pasión, se trata de protección, silenciamiento, especialmente cuando el legado de alguien está en juego». «No estoy seguro de haberlo entendido», dijo Dudley, pero su voz se había tensado. «Oh, pero lo haces», dijo en voz baja. «Verás, recordé algo curioso. Cuando visité el estudio después de la muerte de Godfrey, había 2 colillas de cigarrillos en el cenicero, papel francés, y pensé que una te pertenecía a ti. Pero ahora me doy cuenta. Una de ellas pertenecía a Cynthia Drew». Él parpadeó. «Eso es absurdo. Ella fumaba ocasionalmente, solo socialmente y solo cuando estaba nerviosa. Nunca lo haría en público, pero en privado, en un momento de miedo». Miss Marple cruzó las manos. «Estuviste allí, ¿no? La noche antes de que ella muriera». Dudley se enderezó. «Ahora está inventando cosas, señorita Marple». «¿Lo soy?», dijo suavemente. «Entonces quizás puedas explicar por qué el último telegrama que trajo Cynthia, uno fechado hace 2 años, y que hacía referencia a la moneda falsificada, desapareció antes de que llegara la policía». Silencio. «Ella no lo destruyó. Lo había conservado todos estos años. Su intención era confesar, no proteger. Alguien más lo tomó. Alguien que sabía exactamente lo que contenía y temía lo que probaría». Dudley se volvió hacia la ventana, ahora de espaldas a ella. «Me imagino que pensaba que estaba limpiando el último cabo suelto», prosiguió Miss Marple, su voz todavía suave, casi melancólica. «El viejo fraude de Edward era peligroso pero manejable, siempre y cuando nadie viniera a hacer preguntas. Pero Godfrey sí lo hizo, y luego Cynthia, y ahora…» Dejó que el silencio se prolongara. El mayor Dudley habló sin volverse. «¿Sabes lo que es servir al lado de un hombre que rompe todas las reglas, lo arruina todo, y aún así recibe medallas por ello?
Edward fue brillante e imprudente. Lo mantuve a flote más de una vez. Lo protegí. «Y por eso seguiste protegiéndolo», dijo Miss Marple. «Tenía que hacerlo», espetó. Su muerte debería haber sido el final. Pero su hermano regresó, amenazando con avergonzarlo, con arruinar todo lo que Margot había tratado de preservar. Y esa mujer entrometida en la oficina de correos tampoco podía dejar que el pasado se desapareciera. Habría acudido a las autoridades. Entonces se giró y sus hombros colapsaron ligeramente. Entonces sí, fui a ver a Godfrey. Traté de razonar con él. Y cuando eso falló... ¿Y la señorita Drew? Ella vino a mí primero, quería confesar. La convencí de esperar para dejarme manejarlo. Pensé que lo haría, pero de todos modos acudió a Margot. No podía arriesgarme. La señorita Marple lo miró a los ojos. «Tú la envenenaste. Ella iba a destruir todo lo que Edward había dejado atrás», dijo en voz baja. «Lo que quería no era justicia, era penitencia. Pero no podía dejar que comprara la absolución con la ruina de otra persona. Alguien llamó a la puerta. La señorita Marple ni se inmutó. «Ese será el inspector Crail. Le escribí esta mañana». Los hombros de Dudley cayeron aún más. Él asintió lentamente y se sentó pesadamente en la silla más cercana. Cuando Crail entró momentos después, flanqueado por el sargento Milner, encontró al mayor esperando, tranquilo y resignado. No hubo lucha, ninguna negación. Miss Marple se puso de pie mientras el inspector iniciaba las formalidades. Echó una última mirada al hombre que había hablado con tanta confianza en las reuniones del pueblo, que había pulido medallas que ahora parecían empañadas por el secreto. Y luego salió a la lluvia. Por la tarde la noticia se había difundido, pero Miss Marple dijo poco. Pasó el resto del día en su salón surciendo un viejo camino de mesa y escuchando el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. 2 vidas perdidas. Un legado expuesto, y detrás de todo, la verdad de que ningún pecado permanece enterrado para siempre. Alguien siempre lo recuerda. Siempre alguien se da cuenta de las pequeñas cosas. En este caso, la forma de un cenicero, un pliegue de papel extranjero. El olor a cigarrillo hace tiempo que se apagó. A veces, reflexionó Miss Marple, la justicia no llega con un juicio ni con un titular. Llegó silenciosamente, como un hilo arrancado de un tapiz, deshaciendo un patrón que había engañado a todos los demás. Y siempre llegó demasiado tarde para algunos, pero justo a tiempo para la verdad. El día después del silencioso arresto del mayor Dudley, finalmente cesó la lluvia. El cielo se aclaró lenta y tímidamente, revelando un azul descolorido que parecía flotar incierto sobre el pueblo de Linsfield Green. El aire olía a tierra mojada y a saúco en flor, y el silencio que descendió sobre las calles ya no estaba lleno de anticipación, sino de algo parecido a un cansado alivio. Y sin embargo, los aldeanos no se sentían tranquilos. Habían oído susurros entre los setos, murmullos en las tiendas, que el mayor había sido engañado, que Miss Marple tenía algo que ver con eso, aunque nadie parecía del todo seguro de cómo. La idea de que el hombre más educado del pueblo, el mismo hombre que presidía los servicios en memoria de los caídos y siempre llevaba galletas de jengibre a la sociedad histórica, pudiera ser arrestado por asesinato sin hablar de dos, era demasiado inquietante para aceptarlo abiertamente. El ambiente en la reunión de té que el vicario convocó esa tarde era de cautelosa curiosidad. Formalmente, estaba destinado a ofrecer oraciones por el descanso de los difuntos. Pero en realidad era la manera que tenía la aldea de satisfacer su necesidad de cierre, siempre que alguien finalmente quisiera explicar lo que había sucedido. Las cintas, señorita Marple,
Tras aceptar la amable invitación del vicario de unirse a la reunión, llegó puntualmente a las 4. Llevaba un chal gris paloma y su habitual broche de flores, y parecía, como siempre, tranquila, serena y profundamente alerta. El jardín del vicario, todavía húmedo, estaba cubierto de alfombras y sillas de mimbre. La señora Penrose, recuperándose del drama con los nervios frescos, estaba sentada bien envuelta en una manta de tartán, mientras Lavinia Trowse, como siempre, ocupaba un lugar central. Mientras servía el té y la conversación giraba en torno a banalidades seguras, el reverendo Ellis se aclaró la garganta. «Señorita Marple», dijo amablemente, «dudo en imponerme, pero teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido y la confusión que rodea al pobre señor Vence y a la señorita Drew, todos le agradeceríamos que tal vez pudiera ayudarnos a entenderlo». Algunas cabezas asintieron, algunas ansiosas, otras inseguras. Miss Marple dobló cuidadosamente la servilleta sobre su regazo y miró a su alrededor. Sus ojos, pálidos pero penetrantes, recorrieron la reunión como una linterna en una habitación a oscuras. «No pretendo hablar en nombre de la policía», comenzó con su modestia habitual, «pero como todos saben, tuve la desgracia, y quizás la ventaja, de estar bastante cerca del asunto desde el principio, y me gustaría aclarar algunas cosas». El jardín quedó en completo silencio. La muerte del señor Godfrey Vence no fue el resultado de una discusión repentina ni de una pasión, dijo la señorita Marple con calma. Fue calculado, limpio. Lo apuñalaron una vez, precisamente, y lo dejaron en la casa de verano. El telegrama que tenía al lado tenía la intención de ser un mensaje, sí, pero no para él. Fue para mostrar. Y ahí es donde todo empieza a desmoronarse. Miró hacia la señora Trowse. No se envió ningún telegrama oficial desde París o Londres. Nada pasó por la oficina de correos. Pero Margot Vence había esperado un telegrama. Lo que nos dice que alguien dijo ella esperar a uno. Tal vez Godfrey, pero nunca lo envió. Entonces, ¿quién lo hizo? Un murmullo empezó a surgir. La señorita Marple continuó. ¿Qué pasaría si hubiera varios telegramas? No uno, sino 3. Sabemos que uno fue encontrado junto al cuerpo. Un segundo roto fue encontrado en el jardín. Lily Bartlett descubrió un tercer telegrama, más antiguo, en el cajón del estudio después del primer asesinato. Ese desapareció antes de que llegara la policía. La señora Penrose jadeó. La única persona que tuvo acceso al estudio antes de que llegaran los agentes, y que tenía tanto el conocimiento como la capacidad motivo eliminar pruebas incriminatorias, fue el mayor Dudley. El grupo volvió a guardar silencio. Nadie interrumpió esta vez. La voz de Miss Marple era tranquila, y sus palabras eran suaves pero precisas. El mayor Dudley, como verá, tenía una lealtad de larga data hacia el difunto. Edward Vence no era solo personal, se basaba en años de secretos. Específicamente, la participación de Edward en la compra y transferencia de una moneda anglosajona falsificada al Museo del Condado. Un fraude ordenado, uno que habría arruinado su reputación póstuma si hubiera salido a la luz. El reverendo Ellis inclinó levemente la cabeza. Godfrey descubrió esto. Regresó, no para extorsionar a su hermana, sino para obligarla a reconocer el fraude y reclamar una pieza que creía que le pertenecía a él, o a la justicia. Creía que el telegrama lo protegería. Tal vez incluso esperaba que Margot entregara el asunto voluntariamente. Nunca tuvo la oportunidad. El mayor, temiendo exponerse, fue a hablar con él en privado, y cuando no logró disuadirlo, Miss Marple puso las manos en el regazo. Bueno, el resto lamentablemente siguió. Pero, ¿qué pasa con Cynthia?, susurró la señora Penrose. Ella no estuvo involucrada con la moneda, ¿verdad? Lo era, dijo la señorita Marple. Al principio sin saberlo. Hace años.
Ella facilitó la transacción que permitió a Edward adquirir el duplicado de la moneda de un comerciante londinense de mala reputación, usando una conexión a través de su primo. Ella creía que era inofensivo en ese momento, pero cuando se dio cuenta de lo que había hecho con la moneda, se puso ansiosa. La llegada de Godfrey despertó su culpa. Decidió confesar. La voz de Miss Marple se suavizó aún más. Ella vino a verme, y luego a ver a Margot, pero ya era demasiado tarde. El mayor ya había hablado con ella. Tal vez incluso la convenció de no hacerlo público, pero cuando lo hizo de todos modos, la envenenó, en el estudio donde una vez se había organizado la transacción original. La señora Trowse agarraba su bolso como si fuera un salvavidas. ¿Pero cómo saber que era él? Había pistas, dijo la señorita Marple. Un par de colillas de cigarrillos de papel francés en el cenicero, de las cuales solo una pertenecía a Godfrey. La otra, inicialmente supuse, pertenecía al mayor. Pero luego recordé que la señorita Drew también las fumaba en privado, lo que significaba ambos estaban juntos en esa habitación. Probablemente durante sus últimas horas. El vicario, aunque pálido, asintió solemnemente. El telegrama perdido, por supuesto. Miss Marple asintió levemente. Lo tomó, junto con cualquier rastro restante de la culpa de Edward, pero no antes de que Lily lo viera, y no antes de que yo recuperara la esquina rota del jardín. Ese fragmento contenía lo suficiente para unirlo todo. ¿Y Margot? Alguien susurró. Ella es inocente, dijo la señorita Marple con firmeza. Ella trató de proteger el nombre de su marido, sí, pero no mató. Nunca tuvo la oportunidad, y nunca entendió hasta dónde llegaría el mayor para proteger el legado de Edward. Siguió un largo y doloroso silencio. El té se había enfriado en muchas tazas. Lavender tembló con la brisa, y la verdad expuesta con tanta delicadeza y minuciosidad como solo la señorita Marple podía hacerlo, se extendió por el jardín como el rocío. Finalmente, alguien murmuró. ¡Qué espantoso! Miss Marple se limitó a tomar un sorbo de té. Lo fue, dijo. Pero esas cosas a menudo lo son. Esa noche, de vuelta en su cabaña, Miss Marple estaba sentada junto a la ventana, zurciendo un par de guantes y observando cómo las últimas nubes de lluvia se desplazaban hacia el oeste. El pueblo, aunque tranquilo, había comenzado a recuperar la normalidad. Siempre fue así. Longmeadow House volvió a alzarse como un lugar de silencio, aunque ahora era el silencio de la curación, no del ocultamiento. Margot Vence, libre de sospechas pero aún agobiada por los recuerdos, se había retirado de la vista del público. El vicario habló amablemente de ella y el gremio de mujeres le había enviado flores. Miss Marple dejó la aguja y miró hacia el jardín, donde las rosas habían empezado a abrirse de nuevo después de la tormenta. Pensó en Godfrey, demasiado directo, demasiado atrevido, y en Cynthia, herida por la culpa, y del mayor Dudley, que no había matado por pasión, sino por miedo a quedar expuesto. Sabía desde hacía mucho tiempo que el pasado tiene una forma de ponerse al día, sin importar cuán profundamente esté enterrado, y aunque no llevaba medallas y nunca había servido en ninguna guerra, Miss Marple comprendía algo mucho más peligroso que el combate: la silenciosa crueldad de los secretos y los terribles extremos que algunos llegarían para guardarlos. Cogió su taza de té. Afuera, un mirlo volvió a cantar. El pueblo y sus verdades continuarían. El sol salió suavemente sobre Linsfield Green, proyectando largos dedos dorados sobre los setos cubiertos de niebla plateada y brillando sobre el césped cubierto de rocío. Era el tipo de mañana que el pueblo alguna vez había dado por sentado, antes de los telegramas que nunca se enviaron, antes de las acusaciones susurradas, antes de que la fina capa de civilidad fuera retirada para revelar verdades largamente enterradas. Ahora,
Esas mañanas eran recibidas con una vacilante gratitud, como si los aldeanos estuvieran aprendiendo de nuevo a respirar en paz. Habían pasado 2 semanas desde el arresto del mayor Dudley. El escándalo había surgido como un maremoto, y luego, como siempre ocurre con los escándalos de los pueblos, retrocedió, dejando atrás los escombros de reputaciones alteradas y amistades remodeladas. Aquellos que alguna vez habían compartido confidencias ahora miraban de reojo al mercado por encima de los tarros de mermelada. Aquellos que habían defendido en voz alta al mayor ahora hablaban de él solo en tiempo pasado, con frases embarazosas como «una lástima, de verdad», o «nunca volvió a ser el mismo después de la guerra». Longmeadow House permaneció cerrada. No se había visto a Margot Vance en el pueblo desde el funeral de su hermano y de la señorita Cynthia Drew, un acto modesto y discreto en St. Anne's, al que la señorita Marple había asistido con tranquila dignidad. No se habían pronunciado grandes elogios, nada de palabras floridas de perdón o condenación, solo el suave susurro de los himnarios y las oraciones silenciosas de una comunidad que intentaba comprender lo que había sucedido en medio de ella. Margot estaba sentada en el primer banco, con las manos fuertemente cruzadas sobre el regazo y el rostro sereno pero ilegible. No había llorado, al menos no en público, pero como había observado a menudo la señorita Marple, el dolor se presenta de muchos disfraces. Ahora, con el verano acercándose a la primavera y las rosas en su punto más fragante, la vida en el pueblo avanzaba de puntillas hacia la normalidad, o mejor dicho, hacia una nueva versión del mismo. Un lunes por la mañana Miss Marple ocupó su asiento habitual en el salón de té, encima de la librería y galletas de Miss Weatherby. El té, como siempre, era fuerte y sin pretensiones. Los bollos estaban justo en el lado seco. Y la conversación, antes dominada por la especulación y la sospecha, había comenzado a volver a temas más familiares. El impactante precio de la lana nueva, la llegada de una bicicleta azul huevo de pato al cobertizo de la vicaría, y si el joven Gerald Blunt estaba saliendo con Alice de la panadería, o simplemente demorándose demasiado con sus bollos. Miss Marple escuchaba a medias mientras sus pensamientos flotaban como el hilo en el ojo de una aguja. Cuando llegó Lavinia Trauce, envuelta en un chal de cachemira que de algún modo parecía sugerir que había sufrido más que nadie, la señorita Marple le dedicó una sonrisa amable. «Mi querida Lavinia», dijo, «qué placer verte de regreso en la tierra de la vida conversacional». Lavinia resopló con practicada elegancia. Me sentí bastante seguro de que nunca volvería a hablar. El trauma, Jane. El cepa. Así es, dijo la señorita Marple, amablemente, pero no sin diversión. Aunque creo que las cuerdas vocales suelen ser sorprendentemente resistentes, ante los chismes el salón de té se rió entre dientes. Lavinia, recuperando la compostura, se acercó. Todavía no puedo creerlo. Dudley. Veneno, cuchillos y monedas falsificadas. Son materia de novelas. Y pensar, nos sentamos junto a él en el comité de horticultura durante años. A menudo son las personas que se sientan tranquilamente a nuestro lado, respondió Miss Marple, las que hacen las cosas más peligrosas, aprenden nuestros ritmos, nuestros hábitos, nuestros puntos ciegos. Lavinia negó con la cabeza. Bueno, ya se acabó, y ya es hora de que el pueblo vuelva a ser el mismo. La señorita Marple no dijo nada. Pensó en Godfrey Vance, que regresaba con un mensaje demasiado tarde para entregarlo. De Cynthia Drew, atormentada por su participación en un engaño olvidado hace mucho tiempo. De Margot, que había cargado con la vergüenza de las decisiones de su marido y ahora cargaba con el dolor de un apellido destrozado. «Regresar», dijo Miss Marple en voz baja,
No siempre es posible, pero adaptarse a eso es algo que los ingleses hacemos excepcionalmente bien. Ella tomó un sorbo de su té. Esa tarde, Miss Marple dio su habitual paseo por el cementerio, donde las abejas zumbaban entre la lavanda, y las lápidas se inclinaban suavemente hacia el suelo. Se movía lentamente, con la deliberación de alguien que no solo ejercita sus articulaciones, sino que atiende el tejido tácito de la comunidad. Se detuvo, como hacía a menudo, junto al terreno de la familia Vence. Se había colocado la nueva lápida, Godofredo Vence, 1896-1955. Regresó no por restitución, sino por la verdad. La inscripción había sorprendido al pueblo cuando apareció por primera vez. Su tono no era ni lúgubre ni exculpador, sino tranquilamente resuelto. Miss Marple había oído que era obra de Margot, aunque nunca lo había dicho en voz alta. Ella permaneció en silencio durante varios minutos. Luego ella continuó. Más tarde esa noche, el vicario visitó su cabaña con un pequeño paquete envuelto en papel en la mano. «Pensé que te gustaría ver esto», dijo, ofreciéndolo con un gesto solemne. Dentro había un recorte de periódico, un artículo del Crónica de Londres, escondido junto a una breve nota en la letra pulcra e inclinada de Margot. «Querida señorita Marple, dejé Longmeadow House para siempre. Ahora estoy en el extranjero y tengo intención de seguir siéndolo. Hay muchas cosas con las que debo aprender a vivir, pero al menos ahora ya no tengo miedo de lo que el pasado pueda revelarme. Tenías razón. La verdad no deshace lo hecho, pero hace posible soportarlo. Gracias. Tuyo, sinceramente, Margot». Creo Miss Marple dobló la nota, con los ojos ilegibles y los labios ligeramente fruncidos. El recorte de periódico mostraba una fotografía de una moneda rara, un original ahora autenticado nuevamente por el museo. El título decía: «La falsificación se reemplaza con una donación anónima de un artefacto genuino». Sostuvo el papel un momento más y luego lo dejó sobre la mesa. «Notable», dijo el vicario. «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja. «A veces no podemos enmendar las cosas con palabras, pero hay otras maneras». Esa noche, mientras las primeras luciérnagas parpadeaban contra los setos y los búhos se removían en sus refugios, Miss Marple estaba sentada junto a su ventana abierta. El aire olía a madreselva y al humo de pipa procedente de una cabaña lejana. Se balanceó suavemente en su silla, con las manos quietas y el tejido intacto a su lado. Había pasado otra tormenta. Otra verdad había salido a la luz. Pensó en todos los pequeños detalles que la habían llevado hasta allí, no en la sangre ni en el veneno, sino en los fragmentos de humanidad que tantas veces se pasan por alto. Una colilla de cigarrillo, la vacilación de una doncella, un telegrama doblado que nunca se envió, y las cosas que dice la gente cuando cree que no la escuchan. Al final, ninguna de las grandes revelaciones había resuelto el caso. Solo observación, paciencia y la firme convicción de que ningún corazón humano carece de patrón. Afuera, un ruiseñor empezó a cantar. Miss Marple sonrió levemente. El mundo nunca sería sencillo, pero para aquellos que se preocupaban por observarlo con atención, siempre era con el tiempo comprensible.